Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que vayan a estar observando este proceso de entrevista. Lo van a ver en diferido porque decidimos primero realizar las entrevistas y subirlas hasta que la última entrevista haya terminado para no darle un handicap a las últimas personas que estuvieran participando, ¿no? Precisamente. Estas entrevistas se van a estar subiendo todas al portal del Comité de Participación Ciudadana, cumpliendo con el principio de máxima publicidad, ¿no? El proceso está buscando cumplir con principios básicos como el de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, el principio también de efectivamente de máxima publicidad. Y pues sin más, pues me gustaría primero dar unos cuantos anuncios. Como verán, nos están acompañando aquí otros compañeros. ¿Por qué? Porque dos compañeros se tuvieron que excusar porque tienen una relación de amistad con el entrevistado del día de hoy. Y entonces, en lugar de nuestro compañero Miguel Gómez, entra nuestro compañero también, pero del sistema local de Morelos, el presidente Edgar López Betanzos, de allá del CPC de Morelos. Y en lugar... Gracias, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, Edgar. Y en lugar de nuestra compañera, la presidenta Liliana Ochoa, que también se excusó por tener una relación de amistad con el candidato, pues entra en su lugar el integrante del Comité de Participación Ciudadana de Sonora, el integrante Iván Eduardo Andrade Rembau. Y pues también muchas gracias, Iván, por acompañarnos, y a los dos, a Edgar y a Iván, por su tiempo. Y también aprovechamos para agradecer a la consultora Blue Wolf Group, Sociedad Civil, por habernos apoyado con los exámenes psicométricos para todas las personas que ya llegaron hasta esta etapa, ¿no? Y bueno, con eso, pues terminamos, digamos, con la primera etapa. Y aprovechamos también para presentar a nuestro participante, es Fernando Francisco Payán Jones. Y pues primero que nada te agradecemos, Fernando, por la confianza de haber entrado a la convocatoria, y te felicitamos por haber llegado hasta esta etapa, ¿no? Nos presentamos, si quieren empezamos primero con Carmen, luego los compañeros y termino yo. Gracias. Ok, pues buenos días. Fernando, mucho gusto conocerte. Bienvenido. Un gusto mío, gracias. Siéntete a gusto con la entrevista. Mi nombre es Carmen Álvarez y soy miembro del CPC de aquí de Chihuahua. A tus órdenes. Gracias, Carmen. A la orden. Edgar, si quieres presentarte. Gracias. René, bueno, primero gracias por la invitación y la confianza. Yo soy Edgar López Betanzos, consejero presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, colegas. Yo soy Iván Eduardo Andrade Rembau. Soy integrante del CPC del Estado de Sonora, del Sistema Estatal de Anticorrupción del Estado de Sonora, y también agradezco mucho la consideración a participar en esta evaluación de Fernando Payán. Entonces ya leímos un plan de trabajo y hicimos una primera parte de la evaluación. Estoy muy contentos de seguir participando en este proceso con ustedes, en este acompañamiento, y agradecerles también por además de la confianza, esta metodología que están implementando creo que está muy completa desde el momento de la evaluación, las entrevistas, y creo que eso, ya que esté culminado el proceso y que esté todo público, pues va a ser muy interesante para los CPCs como una muy buena práctica, ¿no? En este proceso de selección de secretarios técnicos, que ya algunos sistemas locales van a empezar con este cambio. Entonces, felicidades por este ejercicio. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Y bueno, para terminar, mi nombre es René Moreno Medina, también soy integrante del Comité de Participación Ciudadana, y pues lo que les he comentado al resto de las participantes y los participantes, es bien interesante ya ponerle cara a los documentos que ya leímos, ¿no? Porque pues sí ayuda un montón a humanizar estos procesos, y pues te deseamos el mayor de los éxitos en tu entrevista, Fernando. Y gracias. bueno, pues vamos a pasar nomás con unas pequeñas instrucciones. Carmen, pues te paso la palabra. Muchas gracias. Muy bien, Fernando. Bueno,
como ya sabes, todos los participantes para poder ingresar a este proceso de selección de la terna, dentro de la documentación, tuvieron que entregar cierta documentación y dentro de esa documentación fue la carta de anuencia, que a continuación es la que voy a leer, ¿sí? Dice, quien suscribe, Fernando Francisco Payán Jones, declaro que he leído las bases de la convocatoria, conozco sus términos y alcances, por lo que por este conducto expreso mi anuencia para sujetarme al procedimiento contemplado en ella y a los resultados del mismo, así como en los artículos 33 y 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, y aquí está tu rúbrica. Solamente confirmar contigo si confirmas esta anuencia que nos entregaste. Sí, claro. Muchísimas gracias. También te voy a pedir, Fernando, si nos puedes, por favor, enseñar tu identificación, nada más si puedes, ya tienes los datos sensibles borrados, ¿verdad? No, entonces ahorita lo vamos a tener también que testar. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, entonces ahora continuamos contigo, René. Sí, no te preocupes aquí por lo de los datos personales. La grabación que va a ser versión pública va a tener testado la parte de video tuya en estos 10 segundos en los que se vio el documento, ¿no? Solo sería para fines de resguardo y de archivo interno aquí del comité de participación. Muy bien. Esperamos tener esta videograbación para la tarde de hoy, en lo que el servidor de Zoom lo empieza a descargar, ¿no? Y bueno, ya con eso pues pasamos a las siguientes instrucciones. En este momento arrancaría un proceso de hasta media hora para que tú nos puedas platicar sobre tu plan de trabajo, puedas ahondar en lo que en el documento, esas 6 páginas, pues no dejan a lo mejor que uno pueda discutir a profundidad. Y lo único que te iba a comentar es que yo voy a arrancar un temporizador de 30 segundos y pues te damos la oportunidad para, digamos, como apoyo, poderte decir el tiempo que queda disponible. Lo podemos decir a los 15, a los 10, a los 5, a esos 3 periodos, como tú gustes, ¿no? Nomás sería que tú me confirmaras si quieres que haya ese apoyo en tiempo o no. Sí, adelante. ¿Te gustaría a los 15? ¿Te gustaría a los 10? ¿A los 5? ¿O en cada uno de esos procesos? Como se les facilite, no hay inconveniente. Bueno, si quieres, te empiezo a marcar los tiempos faltando la mitad, faltando 10 y faltando 5, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, entonces, tú me dices cuando iniciemos. Una pregunta nada más. Claro que sí. ¿Puedo compartir la pantalla? Por supuesto. Para guiarme, ¿no? Por supuesto que puedes. En este momento tienes acceso ya para compartir la pantalla y tú me dices cuando quieres que iniciemos y arranco el temporizador. Un segundito nada más en lo que... Claro que sí. Bien. Debo confesarles que esta parte del proceso fue un poco inquietante para mí al no tener un conocimiento profundo del entorno en donde tendría yo que configurar un plan de trabajo. Opté por una aproximación metodológica hacia la organización en la que se está solicitando participar. De esa manera, dividí esta aproximación metodológica en lo que sería una intervención para conocer las circunstancias, hacer una valoración
después hacer un trabajo de definición formal y estar en posición de presentar las propuestas que uno pudiera hacer respecto del plan de trabajo. Tienen ustedes frente en la pantalla lo que sería ese plan general de aproximación o de trabajo. Partimos en las estrategias direccionales por proponer un análisis integral del sistema estatal anticorrupción y del entorno en el que desarrolla sus actividades. El objetivo de esto es determinar si hay una discrepancia entre lo que es la realidad, lo que es el estado actual del sistema y cada uno de sus elementos, y un punto de vista normativo de lo que debería estar existiendo al respecto. La finalidad de esto es realizar el análisis estructural y establecer definiciones raíz de todos los aspectos involucrados, buscando las mejores opciones de solución a las posibles problemáticas, gestionar las prioridades y actualizar y actualizaciones requeridas por el sistema estatal anticorrupción. Me voy a referir a un documento que les envié una presentación para explicar el proceso que seguiría, que propongo seguir para esto. ¿Por qué una aproximación metodológica? Porque una aproximación metodológica nos dice qué hacer y cómo hacerlo, y el propósito de por qué hacer la propuesta que se pueda establecer al respecto. Un segundo nada más, lo que me da acceso. Bien, el proceso de aproximación e intervención en este caso en la Secretaría Técnica, dentro del contexto de la Secretaría Ejecutiva, que apoya al sistema estatal, el usar una aproximación metodológica nos permite de alguna manera confrontar los eventos y circunstancias y decidir algo al respecto. Es en términos generales como el esquema de aproximación hacia las políticas públicas. Primero definir el contexto en el que estamos y luego sugerir una ruta crítica para las propuestas que uno pudiera incorporar. El asunto de esto es determinar si existen problemas, si existen dificultades a resolver y dar un seguimiento al trabajo que se ha venido haciendo con anterioridad. La diferencia, discrepancia entre lo que existe en la realidad y un punto de vista normativo de lo que debería existir en la misma situación. Esto que están viendo ustedes aquí es el proceso que yo propongo para poder aproximarse e intervenir en el contexto de la Secretaría Técnica. Primero, hacer un análisis de la realidad, conocer, consultar, y después de tener la información, hacer una síntesis para poder comprender todo lo que ha sido propuesto y lo que está operando en este momento. De esa manera estaremos en posición de diseñar, de crear, de proponer objetivos y estrategias que finalmente es lo que lleva a la consumación de los hechos, las estrategias direccionales del plan de trabajo, y de esta manera hacer un seguimiento al estatus de implementación de cada una de las etapas del plan de trabajo. En la siguiente, aquí no me voy a detener mucho en el proceso que se sigue. Lo que están viendo ustedes en este momento en la pantalla es el proceso metodológico en sí. Es un trabajo que se hace en el contexto de la realidad y en el contexto del mundo de las ideas, el mundo de lo que uno piensa y de lo que uno sintetiza para llevar como respuesta a lo que encuentra uno en la realidad. Partimos en la primera etapa. Los colores que están ustedes viendo en la gráfica obedecen al mismo motor metodológico que les presenté anteriormente. Partimos de una situación real que tenemos que estructurar. Un segundo, se me adelantó esto. Esa situación real requiere, perdón, pero tengo un poquito de problemas con el control de la presentación. Requiere de dar estructura a toda esa información que necesitamos
conocer y darle una estructura para poder entrar a trabajar en definir esquemas, en hacer definiciones de raíz de los sistemas relevantes dentro del sistema, de todo el sistema. Estamos hablando tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como su vinculación con los sistemas locales. Esas definiciones de raíz tienen que ver con tanto los sistemas formales de actividad, lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, el marco jurídico en que está realizándose la actividad y el sistema. El sistema de actividades en sí no es mayor problema. Es un sistema finito, sus elementos son acciones, actividades muy concretas, las relaciones entre las acciones describen procesos con un principio y un fin perfectamente definidos, con un propósito y con un quehacer institucional referido al marco legal de referencia. El asunto está en que estas actividades se están llevando a la práctica por un sistema social, por un sistema humano, que es donde se complica la comprensión en sí del sistema en general. ¿Por qué razón? Porque las relaciones entre las personas que llevan a cabo las actividades son interpersonales referidas al deber ser. Y esta es la raíz del tema de la corrupción, en donde pudiéramos definir a la corrupción como una ventaja posicional, una ventaja situacional de la persona en determinadas circunstancias, ya sea en una función pública o en una función privada o hasta en una función personal. La definición de estos sistemas pasa por una metodología en donde se descomponen tanto el propósito como los actores y los procesos de transformación que llevan a cabo cada una de las entidades. También se lleva un análisis de las restricciones y sobre todo de quién se beneficia o se ve afectado por lo que hace o deja de hacer el sistema que estamos nosotros teniendo bajo estudio. Y finalmente un propósito. Este resultado interactivo de definición nos lleva a construir modelos conceptuales. Aquí es donde vamos nosotros a precisar la propuesta, el plan de trabajo de lo que vamos a llevar a la práctica. Y se refiere tanto a los aspectos de las actividades como de la normatividad y también de los sistemas de información que están involucrados en el proceso, entendiendo como los sistemas de información una extensión de las capacidades de las personas que están llevando a cabo el trabajo. Después nosotros regresamos al terreno de la realidad para hacer una comparación entre lo que estamos, la situación bajo estudio y lo que estamos proponiendo para definir cambios posibles deseables, y eso nos lleva a un plan de acción muy concreto, que es el plan de trabajo cuya realización nos va a asegurar que estamos dando respuesta a la situación bajo estudio. De esta manera voy a continuar con la presentación para... Nuevamente tengo problemas aquí, un segundo. Esta sería la primera de las estrategias direccionales del plan de trabajo que yo estoy proponiendo, hacer un análisis integral del sistema estatal anticorrupción. Después de esto, yo estaría proponiendo el análisis integral del proceso de implementación de la política estatal anticorrupción. La política fue, el proceso para generar la política es un proceso muy complejo, es un proceso elaborado en donde intervienen a manera de participación activa a los ciudadanos, la manera en cómo se estructuró la metodología para obtener un proceso deliberativo en donde la experiencia, la apreciación de los ciudadanos nos da como resultado una política integral que a final de cuentas es lo que estamos buscando llevar a la práctica. Lo que estoy proponiendo es determinar el estado actual del proceso de implementación de cada una de las 35 acciones de política pública para intervenir en el problema público de la corrupción en el Estado y sus municipios, dando un seguimiento y evaluación a las peticiones de política pública que integran la política misma de manera cotidiana, coordinada, periódica y continua, así como ordenada. Regreso al esquema metodológico que les estaba presentando.
De esta manera, el trabajo de campo, la consulta, nos da como resultado las bases de datos, el análisis para poder sintetizar, comprender los modelos que están involucrados en el sistema de actividad humana y generar una línea de conclusiones de referencia. Es un análisis del entorno, es un diagnóstico del sistema estatal anticorrupción en la condición que se encuentra, tanto en la trayectoria que ha seguido desde su instrumentación hasta la situación actual. De esa manera estamos en posición de diseñar estrategias, lo que es en sí el contenido del plan de trabajo del modelo propuesto, objetivos y llevar a cabo la instrumentación de las mismas. Es decir, que las cosas sucedan y de esta manera sostener todo lo que se ha venido trabajando y que se lleva en estos momentos a la práctica, hacer el esfuerzo sostenido de que lleguen resultados. El modelo de planeación que estoy siguiendo es partiendo de la misión, tanto del sistema como de sus elementos, el comité coordinador, el comité de participación ciudadana y los municipios, a través del órgano técnico de apoyo, hacer un análisis del entorno, una auditoría interna de todo el sistema para trazar objetivos globales y estrategias para su cumplimiento. De esta manera estar en posición de instrumentar y desarrollar los proyectos y medir y evaluar el desempeño de las políticas y los mecanismos propuestos. El plan de trabajo preliminar o previo que estoy presentando deberá presentarse, deberá definirse con todo detalle y en reunión con los grupos de trabajo del sistema, establecer los compromisos, las propuestas técnicas, definir una serie de actividades de arranque, trabajar en las fases que les presenté anteriormente, tanto en las fases de trabajo de recolección de información y estructura, las fases de definición raíz y de construcción de modelos, y llevar las propuestas al terreno de instrumentar los cambios que se necesitan y darle seguimiento al trabajo que se ha venido realizando. Esto en reuniones de avance, tanto las formales del comité y del Consejo Coordinador, y así en un periodo de 3 meses generar las series documentales y entregarlas a quien corresponde. Aquí lo que estoy viendo, lo que estoy presentándoles a ustedes es una programación preliminar en el tiempo para asegurarnos de que todo este análisis del sistema integral y proponer el plan de trabajo se lleve a cabo en el tiempo que están ustedes viendo en la pantalla. El análisis integral del proceso de implementación de la política consiste en una estrategia y herramienta de coordinación interinstitucional entre entes públicos que conforman el sistema estatal anticorrupción y aquellos entes públicos que se consideran clave para la implementación y socialización de la política estatal anticorrupción. El seguimiento y la evaluación de las acciones de la política pública que integran la política estatal anticorrupción de manera coordinada, periódica, continua y ordenada. Aquí las actividades que estamos proponiendo es monitorear y dar seguimiento a la implementación de las acciones de política pública y objetivos tanto de la política nacional anticorrupción como la política estatal anticorrupción. Evaluar el impacto de las acciones de política pública implementadas sobre el fenómeno de la corrupción en la entidad. Evaluar las áreas de oportunidad que se observan a partir de la implementación de las acciones de política pública. Determinar el estado actual de la creación del Observatorio Ciudadano en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y el estado actual de la creación e instalación de la mesa interinstitucional con presencia de personas ciudadanas, donde se vigile la participación y colaboración ciudadana. El análisis, volviendo a las estrategias direccionales, análisis integral del proceso basado en resultados del órgano de gobierno, es decir, todo el proceso presupuestal que se ha seguido hasta el momento para determinar la pertinencia del proceso presupuestario de la entidad. Aquí es necesario determinar la pertinencia de los elementos que integran el presupuesto basado en resultados. La matriz de marco lógico, en donde deberán estar todos los elementos
que establece el sistema estatal anticorrupción, previstos en la ley del sistema estatal anticorrupción del estado de Chihuahua. 15 minutos. Sí, gracias. Los planes operativos anuales con los indicadores para la evaluación del desempeño de los programas de trabajo en la entidad. Esto a fin de garantizar que el presupuesto que se está presentando para ser solventado anualmente contemple todos los aspectos que integran el sistema en sí, con los elementos que cuenta la Secretaría Ejecutiva para garantizar el suministro de los medios al órgano de gobierno y a los demás integrantes del sistema estatal anticorrupción. El análisis integral de los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador Estatal y del órgano de gobierno. El seguimiento a la dinámica del órgano de gobierno, gestionar las prioridades y actualizaciones requeridas por el sistema. Es decir, aquí yo propongo determinar el estado actual a partir de los archivos correspondientes en los mismos términos de las disposiciones aplicables. Es necesario también preparar los proyectos de la calendarización de las actividades tanto del Comité Estatal de Participación Ciudadana como el Comité Coordinador del Sistema y dar parte a los municipios para la integración a lo que sería el plan de trabajo. Y continuando con esto, diseñar e instrumentar un sistema de control documental de toda la comunicación formal generada y recibida por el sistema. Esto es en el Comité de Transparencia, en el órgano interno de control y en la unidad de transparencia, apoyarnos para que toda la comunicación que recibe el entramado de mecanismos y disposiciones legales que atiende el sistema estatal anticorrupción pueda ser estandarizado para recibir, controlar y dar respuesta oficial a los documentos y comunicaciones que genera, recibe y atiende el sistema y los integrantes del sistema. Hay que realizar el análisis estructural y establecer definiciones raíz de todos los aspectos involucrados y buscar las mejores opciones de solución a la posible problemática, gestionar las prioridades y actualizaciones requeridas por el sistema. Una especie de oficialía de partes al interior de la Secretaría Ejecutiva para asegurarnos que toda la comunicación sea recibida y se le dé respuesta en tiempo y en forma. Administrar los sistemas, de esta manera estar en posición de administrar los sistemas de información que establecerá el Comité Coordinador Estatal. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política estatal anticorrupción. La información nos va a permitir estar en posición de ver si estamos dando cumplimiento a través de la medición de los indicadores de impacto. Asegurar el acceso a los mismos, a los sistemas de información, a los integrantes del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva. Solicitar información pertinente a los entes públicos para la incorporación a la Plataforma Nacional Digital. Proveer a la Comisión Ejecutiva de los insumos necesarios, para la elaboración de las propuestas a que se refiere la Ley Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Dar suficiencia a la agenda institucional del órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, solicitando la información pertinente para la realización de las actividades que encomienda la ley de oficio o a solicitud de las y los miembros de la Comisión Ejecutiva. Y la otra estrategia que estoy proponiendo a priori es la vinculación intersectorial a fin de definir un mapa de iniciativas para fomentar la participación ciudadana en las comunidades, en los municipios del estado y del país. Es decir, en ver de qué propuestas y de a qué sector pertenecen y estén en posición de colaborar con el sistema estatal anticorrupción, para dar suficiencia a la agenda institucional del órgano de gobierno del sistema. La vinculación nos va a asegurar de esta manera que estamos en conocimiento y evitar duplicidad en cuanto a propuestas de participación ciudadana se refiere en el tema de la corrupción, del combate a la corrupción. De esta manera,
yo propongo aproximarme a lo que es la situación actual del sistema estatal anticorrupción y de los elementos que integran el mismo, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica que da soporte a las actividades, a la dirección de la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva, el Comité Coordinador, que es el órgano de gobierno, y el Comité Estatal de Participación Ciudadana. Hasta aquí dejaría yo la presentación de mi propuesta y estaría para contestar dudas. Muchas gracias, Fernando. Te quedaron 9 minutos, bastante sucinto. Aquí empieza un proceso que sería de aquí hasta que termine el tiempo de la entrevista. Por temas de agenda, pues estamos hablando de 1 hora y 20 minutos, me parece, para poder hacer preguntas y respuestas, para poder tratar de visibilizar los diferentes módulos que tenemos que evaluar, que en este caso son 11, mismos módulos que pues ya Fernando conoce porque vienen en la metodología. Y bueno, pues sí me gustaría empezar con las preguntas y respuestas. Si quieren, para entrar a la dinámica, como Edgar y nuestro compañero Iván, pues es la primera vez que nos acompañan en este proceso. Si quieres, no sé si Carmen o yo empezamos con las preguntas. No sé si tú ya tengas alguna. Ok, si quieres te paso la voz, luego paso yo y ya de ahí le damos la oportunidad a nuestros compañeros. Con gusto, gracias. Bueno, Fernando, aquí ya viendo también tu currículum, toda la experiencia que has tenido en FECHAC y en las áreas donde estuviste trabajando, me queda muy claro que tienes experiencia en lo que es la generación de indicadores y en el seguimiento de indicadores. Sin embargo, sí nos gustaría saber en qué proyectos o cuál es tu experiencia o cuáles proyectos te ha tocado implementar que se relacionen con mecanismos de corrupción o anticorrupción. Perdón. Bueno, tengo que ser muy claro al respecto. Yo no he participado en instancias que tengan que ver directamente con el combate a la corrupción. Ustedes tienen ahí una descripción, una síntesis de mi trayectoria laboral. Sin embargo, pues en el trabajo con cuerpos colegiados, con la sociedad civil, en la fundación, para llevar a cabo la canalización de los recursos a proyectos muy concretos que proponen las organizaciones de la sociedad civil, fue necesario primero desarrollar prácticamente el camino metodológico que ustedes vieron hace un momento. Cuando yo llego a la institución, estoy hablando del año 2000, hace tiempo ya, el grado de desarrollo de esto era tal que no había de alguna manera una estructura para valorar los proyectos y sobre todo el impacto de los recursos públicos, porque hay que recordar que si bien vienen de la sobretasa al impuesto de la nómina, pasan por el Estado y se genera un pacto social entre el intercambio de la fuerza laboral del trabajador con el empresario. A partir de ahí se genera el recurso que de carácter público llega a las organizaciones sociales. Entonces había que establecer una estructura de quién le estábamos facilitando esos recursos, que fueran organizaciones que tuvieran un órgano de gobierno, que tuvieran un propósito definido, y que tuvieran planes de trabajo y sobre todo que los recursos que estábamos canalizando contribuyeran de una manera solidaria y subsidiaria a la realización del propósito del trabajo de las organizaciones sociales. En la Secretaría de Salud de aquí del estado de Chihuahua me tocó participar en algunas propuestas que tenían que ver con el proceso de presupuesto, lo que es la elaboración del presupuesto basado en resultados, y ahí es donde participamos muy directamente en evaluar algunos indicadores de desempeño que proponía todo el sector salud. Estos indicadores eran muy especializados en materia de salud pública, vectores en lo que toca a contagios, suministros de medicamentos, en fin, un universo muy amplio del quehacer de la Secretaría
en donde teníamos nosotros que valorar la pertinencia del indicador como, como una medida de las actividades que estaban realizando tanto el Instituto Chihuahuense de los Servicios de Salud como la Secretaría misma. Me tocó participar también en la Secretaría de Desarrollo Urbano en las propuestas del Fideicomiso de Ábalos, que ahí tenía que ver una parte muy importante con el ordenamiento de todo el territorio que abarca en lo que era la antigua fundidora de Ábalos y la remediación ambiental del mismo predio. Entonces aquí también me tocó participar en valorar la pertinencia de los indicadores para ver de qué manera se estaba contribuyendo al ordenamiento que se pretende a través del fideicomiso. Esa es la experiencia que yo tengo en el manejo de indicadores. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Fernando, siguiendo la pregunta que hizo Carmen, y me gustaría saber de esas experiencias que nos contaste, ¿qué resultados se lograron en los mismos, ¿no? Por ejemplo, en este fideicomiso que mencionas de Ábalos, ¿cuál fue el resultado de generar esta propuesta de indicadores? ¿Cómo estaba el estado inicial y cómo fue el estado final después de implementar los indicadores? ¿Qué mejoras hubo en ese? Y en el caso también que nos mencionas de la Secretaría de Salud, ¿no? Y también si nos pudieras comentar los resultados que hubo en FECHAC una vez que se empezó a implementar esta metodología que comentas en la selección, si ya tenían ustedes detectados, digamos, de cómo estaba originalmente y los riesgos que había de otorgar dinero público a organizaciones que pues, a lo mejor no podían, no cumplían con una serie de requerimientos para poderlo dispersar, ¿no? Ese presupuesto. Claro que sí, René. Bueno, empezaré por este último caso, que es el caso en el que me tocó participar desde un principio hasta la consecución. De hecho, constituye el punto de partida de mi involucramiento con el aspecto de la participación ciudadana, el transitar por la fundación, después en la participación que tuve en la instrumentación de lo que sería el desarrollo sustentable de la industria minera cuando empezó el boom minero aquí al inicio del año 2000, en 2005 en adelante, que me tocó participar en lo que sería la gestión de la responsabilidad social de la industria minera. Y después en el Instituto Estatal Electoral, que me tocó participar en la coordinación de participación ciudadana. Del punto de partida de la fundación que me preguntas, René, cuando yo me integro a la Fundación del Empresario Chihuahuense, llego a la coordinación del Consejo Local, lo que actualmente ha cambiado mucho esto. A 20 años de distancia, mi participación ha cambiado muchísimo. A mí me tocó llegar a un consejo local, al consejo de la ciudad de Chihuahua, en donde de 20 consejeros estaban participando 8. Estos consejeros pertenecen al sector privado y lo hacían bajo una dirección que yo pudiera permitirme el calificativo de empírica y basada en la buena voluntad. De esta manera, los apoyos se apartaban un poco del objeto del fideicomiso de la fundación en cuanto a algunos líderes sociales que presentaban iniciativas y eran apoyadas. No voy a profundizar mucho en el calificativo que estoy dando porque no me corresponde ya, pero a través de la regularidad, de regularizar las sesiones del Consejo, era necesario darle una estructura, era necesario definir por completo todo ese proceso de recibir solicitudes, atender solicitudes y dar una respuesta en un tiempo importante de acuerdo a las necesidades que se presentaban. De esa manera era desde proponer la regularidad de la calendarización de las sesiones del comité, del consejo,
y profesionalizar un tanto el quehacer del consejo local de la ciudad de Chihuahua. Después de esto era llevar esas solicitudes en un proceso formal de aproximación, de formalización, de darle estructura, de evaluar, de valorar las cosas en el terreno de la realidad, y después de eso llevarlo tanto al Consejo Local como al Consejo Estatal, que era donde finalmente se aprobaba la iniciativa y se canalizaban los recursos y se les daba seguimiento a la realización de los mismos. Estos recursos iban para el hogar social de las organizaciones, también estaban restringidos en cuanto a que fuera gasto operativo de la organización. Ahí surgió la necesidad de ser el centro de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que presidió Liliana Ochoa, domiciliado en el Tecnológico de Monterrey. Y propusimos este mismo proceso metodológico para revisar todos los preceptos institucionales de tanto de la Fundación como del Fideicomiso y hacer una metodología por la que nosotros tamizábamos cada solicitud. Primero, si venía de una organización formalmente constituida, la trayectoria de la misma, si estábamos en tiempo para poder dar estructura a su solicitud y presentarla con todos los elementos de análisis para que los integrantes del Consejo Local la pudieran valorar y dar su aprobación, su anuencia para presentarse al Consejo Directivo Estatal. El resultado de esto fue que logramos establecer ese proceso formal, logramos llevar de las 8 plazas de los consejeros a las 20 requeridas, esto a través de una convocatoria de los líderes de las diferentes organizaciones empresariales de la localidad y del estado. Y de esa manera nosotros llegamos a evitar juicios de valor como el que su servidor o el director en turno o el ejecutivo en turno era tan hábil para presentar las solicitudes de las organizaciones sociales que con el ojo derecho decíamos apruébenlo y con el izquierdo decíamos no aprueben, o viceversa, para evitar temas de izquierda y de derecha. Y de esa manera nosotros dejamos una evidencia y una memoria social, tanto de la iniciativa como la recibíamos, a cómo la entregábamos. ¿Conocen ustedes algunas organizaciones? Como en este momento citaría yo el caso de Fátima, Asociación Civil, que atiende a las personas que viven la experiencia del VIH-Sida. Un proyecto extremadamente controvertido, en donde nos costó mucho entender que era una labor humanitaria la que estábamos apoyando, y donde en algún momento tuvimos que dar como ejemplo que esta organización había sido premiada en Europa, más que en nuestro país y más que en nuestra localidad, por la labor que estaban llevando a cabo. Creo que el resultado más grande de todo esto fue la institucionalización del órgano de gobierno, la institucionalización del proceso de planeación que llevaba a cabo cada año, y de esta manera se generaban los planes de trabajo alineados a lo que demandaba el fideicomiso y la fundación. Se logró también la profesionalización del equipo operativo que daba apoyo al comité local, con una estructura muy plana y una estructura diferenciada y especializada tanto en la vinculación con el solicitante como en la respuesta final que nosotros le dábamos. Creo que en términos generales ese fue el logro más importante que se logró en los 5 años que me tocó trabajar en la Fundación del Empresariado Chihuahuense. En la Secretaría de Salud y en el Fideicomiso de Ábalos llegué por circunstancias relacionadas con el trabajo independiente. Y ya en la Secretaría de Salud me tocó participar en el aspecto de diagnóstico de lo que teníamos que hacer nosotros para que todo lo que es el proceso basado en resultados estuviera bien alineado a lo que se definía tanto en la matriz de marco lógico como en los POAS, en los programas operativos anuales, y en sí en cada uno de los elementos del presupuesto. Ahí el resultado final fue proponer de entrada la oficialía de partes para asegurarnos de que todas las comunicaciones que llegaban a la Secretaría fueran atendidas en tiempo y en forma, y finalmente reflejaran pues el quehacer de cada uno de
los integrantes de la Secretaría del Instituto Churanza de la Salud. Ahí sí no me tocó llegar hasta el final. No sé si esto se llevaría a la práctica o no. Fue en un año muy controvertido, al final de la administración actual a la que estamos siguiendo. Ahí los cambios en los tomadores de decisiones impactan de manera importante. El cambio de secretario pues fue parte de la situación de por qué no le dimos continuidad a esto. Lo mismo puede citarse en el fideicomiso de Ábalos. En el fideicomiso de Ábalos, también desde un aspecto externo, estuve trabajando como apoyo a los integrantes del comité, y el dar estructura a un fideicomiso que tenía años sin operar requería de entrar en contacto con los habitantes de la parte del asentamiento humano que está en torno a la planta. Aquí fue muy interesante porque estaba rota la comunicación entre la Secretaría y los habitantes, porque los habitantes del sector que está en torno a la planta, pues estaban históricamente relacionados a la planta minera, a la industria minera, no tanto al gobierno. Y todos los aspectos, desde la propiedad de la casa, de la pertinencia, de todo el desarrollo en torno a esto, de los servicios, principalmente el de agua y drenaje, la certidumbre de la propiedad de la tierra, dio origen a ese diálogo directo con los habitantes del sector para poder proponer un plan de trabajo que tuviera que ver con la actualización del fideicomiso. El logro más grande que tuvimos aquí fue finalmente que el fideicomiso volviera a operar y actualizar todos los elementos que integraban el fideicomiso hasta ese momento. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, René. Sí, no sé si nuestros compañeros Edgar o Iván tengan ahorita una pregunta que quieran hacer, o seguimos. Edgar, adelante. Con mucho gusto, René, gracias. De hecho, sí, ya tengo como 10 preguntas por aquí. ¿Tantos? Pero no voy a tratar de ser muy objetivo, atendiendo al diseño del sistema anticorrupción, que sabemos que es multidisciplinario, y debiendo usted tener conocimiento en su proyecto de cuáles son las atribuciones de los órganos que integran el comité coordinador, la comisión ejecutiva, CPC, secretario técnico, porque el secretario técnico pues lo vemos en todos estos órganos, prácticamente es el cocinero y es el que va a atender las directrices del combate a la corrupción. Entonces mi pregunta iría en el sentido, yo no escuché en su proyecto sobre cuál sería la estructura mínima administrativa, hablando de perfiles, hablando de un sistema multidisciplinario que usted propondría para que la Secretaría Ejecutiva pueda funcionar. ¿Y cuál sería el rol entre la comisión ejecutiva y el comité coordinador, que va muy de la mano, ¿no? Todo. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, pues la estructura nos circunscribimos a lo que define el ordenamiento estatutario. Es decir, sabemos que el órgano de gobierno es el comité coordinador, presidido por quien tiene la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Y sabemos que la Secretaría Técnica pues es el encargado de la dirección de todo el quehacer. La estructura mínima pues tiene que ver con las coordinadoras. La coordinadora de riesgos y política pública, la coordinadora de servicios tecnológicos y plataforma digital, de asuntos jurídicos y de vinculación interinstitucional. Desconozco si en este momento cada una de ellas esté debidamente cubierta. Yo supongo que sí debe ser. Tendríamos que entrar en un conocimiento del quehacer de cada una de las coordinadoras y lo que se ha venido haciendo por el titular de cada una de las mismas. Las unidades de administración y el personal depende de la capacidad presupuestal de la Secretaría. Y en ese sentido, pues siempre me ha tocado participar en organizaciones extremadamente planas, señor López. Entonces, yo creo que, y además, el espíritu de la ley nos pide que el manejo de los recursos sea eficiente, sea transparente. Y en ese sentido, el estar
cada una de las coordinaciones apoyada por el personal técnico que corresponde, pues tiene que ver también con la capacidad multidisciplinaria de los mismos. Si me centro yo aquí, que el propósito de esto es dar seguimiento, proponer, dar seguimiento, instrumentar las políticas públicas, entendemos que es un equipo multidisciplinario. Yo celebro estos procesos de selección. Yo me pregunto si cada uno de los integrantes de la máxima magistratura de nuestro país, de los estados y de los gobiernos, tanto federal como municipal y estatal, siguen la misma metodología de selección. Ahí lo dejo, porque yo creo que al igual que se le exige a estos puestos, que finalmente son los encargados de hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Pero yo creo que los puestos de mayor responsabilidad deberían de obedecer al mismo camino metodológico. Ojalá algún día lleguemos a eso. Otra de los elementos de la Secretaría es la Comisión Ejecutiva, que es ese equipo multidisciplinario integrado por el Comité de Participación, a excepción del presidente, y tanto por la Secretaría Técnica, son los encargados del soporte técnico del comité coordinador. Entonces, atendiendo a la pregunta, los perfiles pues deberían de pasar por un proceso similar a este y atendiendo a la capacidad técnica de cada uno de los encargados de las coordinadoras. Gracias, muchas gracias, Fernando. De hecho, tenía una segunda pregunta, pero creo que ya lo respondiste al final, y la pregunta iba en el sentido de cuál sería la metodología para seleccionar precisamente a ese personal administrativo, pero usted lo acaba de decir muy bien, que sea un proceso como el que estamos realizando ahora. Muchas gracias, Fernando. ¿Es cuánto? Adiciono algo, señor López, a lo que acaba de comentar. De verdad resulta, no sé qué calificativo usar, para que aquellos que tienen a su cargo la responsabilidad de representar nuestra democracia a través del sufragio, no creo que sean objeto de procesos de selección similares a estos. Me ha tocado conocer también los procesos de selección de todo lo que es el servicio profesional electoral, y también obedece a una complejidad técnica y humana y sensibilidad como la que nos ocupa en este momento. Y yo creo que debemos evolucionar hacia aquello, porque sí creo finalmente que estos procesos deben garantizar la selección de las mejores personas que se integran al servicio público. Y esto desde el ámbito de la participación ciudadana, que es el elemento que vincula a cada uno de los sectores de la sociedad con el mecanismo de gobierno que emana del mismo. Es decir, se nos olvida muchas veces que tanto el sector público, el sector social, el sector educativo en los que se sustenta el Estado-Nación al que pertenecemos, vienen de la capacidad y de interrelación de los ciudadanos y del capital social con el que podamos construir esto. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, señor López. Gracias, Fernando. No sé si alguno de nuestros compañeros tenga alguna otra pregunta ya lista. Y si no es así, tengo yo una como de seguimiento, nomás para confirmar. Bueno, entonces, Fernando, justo sobre lo que comentabas de que estás acostumbrado a trabajar con estructuras planas, presupuestalmente hablando, ¿no? Creo que es un tema bastante importante, sobre todo en la coyuntura presupuestal que hemos vivido en los últimos años aquí en el estado de Chihuahua, que vivimos con presupuestos deficitarios, ¿no? No de este año, ¿no? Estamos hablando ya básicamente todo el quinquenio, vivimos en presupuestos deficitarios y antes de eso en procesos de endeudamiento alto, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica presupuestal, ¿cuál es la propuesta? Y aquí ya me gustaría aterrizarlo específicamente al plan de trabajo que presentas para implementar presupuestalmente ese plan. Y en caso de que, digamos, hubiera coyunturas económicas adversas,
¿cómo priorizarías y cuáles serían, digamos, que se tuviera que reducir a solamente poder ejecutar uno o dos de estos grandes proyectos? ¿Cuál sería y por qué? Vaya pregunta. Pues bueno, y creo que en el plan de trabajo propongo ahí un análisis integral del presupuesto basado en resultados, en donde, a mi entender, debe estar alineado al Plan Estatal de Desarrollo y a la presupuestación del mismo. Entiendo que la construcción del sistema, de las políticas que el sistema debe proponer e instrumentar, obedece a la disponibilidad de recursos. Y entiendo esa coyuntura que menciona, que es difícil hablar de ella sin hacer referencia a algunos calificativos, así que no voy a profundizar más en la materia. Pero creo que parte de un análisis muy puntual de cómo está conformado el presupuesto basado en resultados que debe haber presentado la Secretaría Ejecutiva y que está sustentado en definir cada uno de sus elementos de trabajo, tanto de las coordinadoras como de las áreas administrativas, y que tiene que ver también con la valoración de los requerimientos económicos para solventarlos. Yo partiría de ese análisis para poder determinar si es pertinente el presupuesto presentado o si es necesario definir un alcance mayor, y si ese alcance mayor no está en el alcance mismo de los recursos que dispone el Estado, pues dentro de las facultades que le permite la ley a uno buscar la procuración de los mismos. Y las estructuras, definitivamente, hacer el mismo análisis íntegro que estoy proponiendo de todos los elementos del sistema, en concreto de la Secretaría Ejecutiva, tendría que ver mucho con esto, si realmente son los elementos para alcanzar todo lo que se le está solicitando al Comité de Participación Ciudadana, al Consejo, al Comité Coordinador, a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva, y así a cada uno de los integrantes de la estructura. Solamente para hacer el ejercicio mental y para terminar la pregunta, si tuvieras que limitarte a alguno de los proyectos, después de hacer estos análisis, ¿cuál creerías? Estamos haciendo un ejercicio nomás obviamente faltaría más información en este momento, pero me gustaría nomás conocer un poquito cómo priorizas con la información disponible, que muchas veces también es escasa, ¿no? Pues mira, si tengo que dar una respuesta a una pregunta con tanta limitación de información en este momento, yo iría más que en lo que me falta, en lo que tengo. Y hacer énfasis en lo que tengo sería apoyar el proceso que siguió la política estatal anticorrupción. Se me hace un proceso ejemplar, y en él la participación de tanta gente capaz, de la que uno tiene mucho que aprender, yo creo que sería a lo que habría que darle prioridad. Y desde luego que los titulares de las coordinadoras pues fueran capaces de interactuar entre sí a manera de que pudieran inclusive llegar a suplir la falta de alguno por la limitación de los recursos, ¿sí? O a complementarse. Creo que en medida en que uno pueda precisar el quehacer de cada una de las partes del sistema, y en este caso de la Secretaría y de sus integrantes, estaremos en posición de hacer ese ejercicio de complemento. Muchas gracias. Al contrario. Disculpa la pregunta. No, complicada, pero bueno, en orden para darle participación, primero se la daría a Iván porque no ha participado, y después se la pasamos a nuestra compañera Carmen. Gracias, René. Fernando, me imagino yo que cuando usted presentó su plan de trabajo, incorporó o llevó a cabo una revisión de los indicadores que ya cuenta la Secretaría Ejecutiva.
que revisó tal vez la matriz de indicadores de resultados y tal vez eso checó alguna de las evaluaciones de cuenta pública. Sobre eso, ¿usted ya identificó algún área sustantiva que requiera fortalecerse presupuestalmente? Esa sería mi pregunta inicial. Y para culminar, igual puede complementarla. Ya abocado específicamente en el tema de conocimientos en materia de combate a la corrupción y mecanismos de implementación, en el tema de los indicadores en el plan de trabajo, ¿no se ve reflejado de manera específica un sistema o un proyecto para el fortalecimiento de los indicadores, incluyendo aquellos de la política estatal anticorrupción? Entonces, ¿qué podría usted proponer para generar indicadores tanto alineado al presupuesto como al cumplimiento de la política? Yo creo que un ejercicio bien interesante es ver cómo vamos a poder dar cumplimiento a las estrategias y acciones que se están planteando en la política sin contar con un presupuesto específico para cumplir la política anticorrupción. Y en ese sentido también, pues que nos puedas compartir, Fernando, ¿cómo calificarías ya en toda tu experiencia tu conocimiento en materia de materia de anticorrupción? ¿Cómo dirías tú con todo lo que has implementado? Se entiende que el tema del PBR y la metodología es un tema también legal, es un tema de cumplimiento legal y normativo, o sea, se tiene que hacer sí o sí, pero en cuanto a los conocimientos e implementación que hayas tenido en tu experiencia, ¿cómo calificarías ese conocimiento en la materia de anticorrupción? Entonces, muchas gracias, Fernando, te escucho. Al contrario, Iván. Trataré de dar respuesta. No, yo no he entrado en un conocimiento puntual de los indicadores y de los elementos que integran el presupuesto basado en resultados de la entidad. Asumo, como lo mencionó, que es que se tiene que hacer, pero en ese tener que hacerse muchas veces las instancias los hacen por cumplir un requisito. No estoy diciendo que sea el caso de la Secretaría Ejecutiva ni de los elementos que integran el sistema, pero no tengo un conocimiento puntual del presupuesto basado en resultados, de la matriz de marco lógico, de los programas operativos anuales y de los indicadores que integran que presenta la entidad. En cuanto a los indicadores para las políticas, pues por eso estoy proponiendo un análisis integral. No tengo la información para poder valorarlo. Hasta donde yo profundicé en el conocimiento de la política, tanto la metodología que se siguió para nombrar a las personas que intervinieron, la parte que a mí me llamó más la atención es la de los jurados ciudadanos, ¿sí? Los juzgados ciudadanos, que tenían que ver mucho con la definición de la problemática. No estaría yo en posición de externar mi opinión sobre los indicadores que presenta la entidad aún. No he profundizado en el estudio del presupuesto, no he tenido acceso a él. Okay. Entonces, Fernando, después de todo el trabajo que se hizo precisamente de los jurados ciudadanos, ahorita ya tenemos una propuesta de política estatal anticorrupción donde viene todo el diagnóstico de corrupción del Estado. Sí. Y ahorita estamos en un proceso de trabajo con los miembros o con los titulares enlaces del comité coordinador precisamente para ir ajustando toda esa parte. Entonces, si no revisaste por lo menos cuáles son esas políticas o cuáles son esos avances, pues cómo establecer un plan de trabajo y saber tu acción interna. Lo que alcancé a revisar, Carmen, de la política, fueron, revisar, me refiero a ganar información por medio de la lectura, en sí, de cómo está alineado al Plan Nacional. En sí, en los 5 ejes que se manejan, en las 35 acciones derivadas de la problemática que se señaló. Es decir, mi conocimiento llegó hasta una lectura generalizada del documento de la política. ¿Sí? Sí, por esa razón la configuración de mi plan de trabajo se limita a la primera fase, en donde yo necesito de mayor información para poder ya generar una serie de acciones más concretas, inclusive
esas acciones acompañadas de un indicador porque se va a requerir medir el avance. Entiendo también que esta política hay que evaluarla en términos del corto, mediano y largo plazo. Desconozco el momento en que se está a través de los enlaces aterrizando para cada una de las instancias que alcanza la propuesta de la política. Desconozco en qué situación está cada uno de estos avances. Debo suponer que estamos hablando del corto plazo, ¿sí? Sin embargo, muchos de los elementos del corto plazo considerados para valorar el avance impactan de manera directa en el mediano plazo a cierto avance, ¿sí? No conozco yo a fondo todavía en la posición que se está, por eso hablo mucho de determinar la circunstancia actual del avance en la instrumentación de esas 35 acciones que se mencionan en la política. Ok, uno de los aspectos que también no vi en el plan de trabajo y que me gustaría también que profundizaras en esa parte es todo lo relacionado con la cuestión de transparencia, rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva. ¿Cuáles son tus propuestas para no solamente cumplir con los lineamientos legales de transparencia, sino también para fortalecer la transparencia proactiva de la Secretaría Ejecutiva? Bueno, partiendo del involucramiento a fondo de los elementos que integran la Secretaría y de los elementos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, yo estaría en la posición de poder también valorar todo lo que es el sistema de información de la comunicación, del tipo de comunicación y cómo se genere, que llega a la Secretaría, que llega también a cada uno de los elementos que integran el sistema estatal, para poder valorar la canalización y la respuesta adecuada. Yo creo que en medida en que pudiéramos nosotros definir ese sistema de información, estaríamos en posición de abonar a las disposiciones legales que exige la ley de transparencia, en el sentido de tener la ubicación de la información pertinente a cada uno de los elementos que integran la Secretaría Ejecutiva. Gracias. Adelante, Edgar. Gracias, René, gracias. Continuando con lo que comenta Carmen sobre la transparencia proactiva, y escuchando que usted tiene conocimiento sobre las matrices de indicadores de evaluación, de medición, de mejora, ¿cuál sería su propuesta o de qué manera podemos concentrar todos esos indicadores para poder hacer un cruce de información? Y si considera que con la transparencia proactiva y las obligaciones de transparencia se cumple esa parte de rendición de cuentas, o qué es lo que nos hace falta, además de tener ya bien las matrices de indicadores. Es la pregunta. Pues una pregunta muy interesante, muy compleja, en el sentido, yo me sigo refiriendo a la limitación del conocimiento de la circunstancia actual, que guarda la información, que guarda los indicadores y el avance de los mismos. Una de las metodologías que nosotros utilizamos para acercarnos al conocimiento del sistema de información, y por sistema de información no me refiero exclusivamente a la tecnología informática, a las plataformas que tenemos acceso para procesar el presupuesto basado en resultados, sino a los flujos de información formales o informales que llegan a cada una de las partes de la estructura. ¿Sí? El conocimiento de cómo los requerimientos de información, el proceso que sigue la misma y lo que se produce con la información que cada una de los integrantes tiene para la realización de sus encomiendas, es muy importante para poder estar en posición de concentrar los indicadores o de revisar la pertinencia de los indicadores que se han consignado en el presupuesto basado en resultados. Cada uno de los programas de trabajo debe tener una serie de indicadores cuya medición nos permita valorar qué tanto nos estamos aproximando a lo que se le está requiriendo a cada una de las entidades y a lo que se le está pidiendo por trabajo a cada uno de los elementos de la estructura. En medida en que se hace ese análisis tanto de la información que entra al sistema, que se procesa y se produce,
se puede revisar la pertinencia si están alineados a los indicadores que se presentan en el presupuesto basado en resultados. Yo no me atrevería en en un entramado tan complejo como es el sistema, tanto el estatal y ni qué decir del nacional, porque en el nacional tenemos que vincular todos los sistemas estatales. Es un entramado bastante complejo, es un entramado muy técnico y es un entramado que necesita un conocimiento más puntual del quehacer y de la situación actual de cada uno de los elementos de la estructura. Hasta ahí llegaría lo que yo le pudiera comentar al respecto, señor López. Ok, gracias. Iván, adelante. Gracias, Fernando. Comenta usted que es un tema complicado, pero el artículo 35 de la Ley de Sistemas de Chihuahua justamente es una atribución que tiene la Secretaría Técnica de presentar indicadores y metodologías ante la Comisión Ejecutiva, precisamente para fortalecer el tema de indicadores. Metodologías en evaluación de indicadores. Es una tarea sustantiva Sí. para la Secretaría Técnica o en este caso, pues que creo yo que debería estar fortalecida en el plan de trabajo. Justamente, creo que ya hicieron esta pregunta, pero en ese sentido, que es generar estrategias y metodologías para el trabajo de la Comisión Ejecutiva, viene una muy limitada su plan de trabajo, la coordinación con la Comisión Ejecutiva. ¿Qué acciones usted estaría impulsando para fortalecer este órgano técnico auxiliar del Comité Coordinador? Más a profundidad, considerando, como le comento, que la Comisión Ejecutiva es parte sustantiva del trabajo de la Secretaría Técnica y que una de las atribuciones principales de la Secretaría Técnica es presentar metodologías en materia de indicadores de evaluación. ¿Cómo se podría usted o qué podría proponer para fortalecer este órgano dentro del sistema estatal anticorrupción? Pues bien, yo pienso, bueno, como lo señala, es el equipo multidisciplinario especializado que debe suministrar los elementos al comité, al consejo coordinador para efectos de que lleven a cabo todos sus objetivos. La metodología que yo estoy proponiendo en términos generales también puede adecuarse a la agenda que tiene que atender la Comisión Ejecutiva. Volvería al trabajo, si se me permite hacer una similitud en lo que me encontré en la Fundación A Mi Llegada, la Fundación del Empresario Chihuahuense A Mi Llegada, y yo pienso que podría hacer lo mismo con la Comisión Ejecutiva, es decir, determinar en qué circunstancias se encuentra el trabajo actual y poder de esa manera estar en posición de proponer contenidos, pero el camino metodológico que estoy marcando para aproximarme también se aplica a cada uno de los integrantes. En este caso, al cuerpo de integrantes de la Comisión Ejecutiva. Muchas gracias, Fernando. Bueno, a la orden. Tomo la palabra nomás ahorita y se la paso a Carmen a continuación. Yo tengo una pregunta también un poco dando seguimiento a la que acaba de hacer el compañero Iván, con respecto a... ¿Cómo lo planteamos? Tenemos dos grandes proyectos ahorita en puerta desde el Comité de Participación Ciudadana. Uno, creo que puedo notar que hay conocimiento de tu parte sobre él, que es la política estatal anticorrupción, y el otro gran proyecto es la plataforma digital estatal y su interconexión con la plataforma digital nacional. En este aspecto, sí noto una acción, pero basada más bien en la plataforma digital nacional en tu plan de trabajo. Me gustaría saber dos cosas. ¿Cuál es tu conocimiento sobre el grado de avance que hay en la misma ahorita a nivel estatal y cómo se integraría, agarrando la pregunta que hizo el compañero Iván, cómo se integraría la Comisión Ejecutiva en este desdoblamiento de este proyecto, ¿no? Y bueno, terminando eso, si quieres espero a que respondas eso y te hago la siguiente como para no confundir tanto. Sí, bueno, al respecto, el tema de la política, pues es de la política estatal anticorrupción. Creo que dentro de lo que del propósito de
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es digamos, el producto básico, porque ahí se impacta en todos los órdenes de gobierno. Debe alcanzar a todas las instancias de gobierno y de cómo llevarlo a la práctica al interior de cada una de las estructuras que conforman el gobierno del Estado, tanto como los gobiernos municipales. No conozco, René, la plataforma digital. No conozco cómo está constituida. Entiendo que es un portal en donde se va a intercambiar la información pertinente al avance de las políticas, pertinente al tema de los resultados de cada una de las entidades que participan en el sistema, pero no conozco bien a bien cómo está estructurada. Sé que todos los integrantes del comité coordinador del comité estatal y de la comisión ejecutiva deben tener un acceso a los sistemas de información, en este caso la plataforma. No conozco en qué términos se haga en este momento. Perdón, y con respecto a la participación de la comisión ejecutiva dentro de ese proyecto, ¿cómo lo visualizarías? Digo, yo sé que ahorita no conoces los específicos del proyecto, pero a rasgos generales, ¿cómo entenderías la participación de la comisión ejecutiva en este proyecto? Bueno, entiendo que la comisión ejecutiva es un órgano de apoyo técnico, ¿sí? Y en ese sentido, entiendo que la comisión es quien prepara todos los insumos que debe recibir el comité coordinador para llevar a cabo su trabajo. Entiendo que la comisión deberá, de alguna manera, atender a todos los requerimientos de información, de propuestas que deba trabajar el comité coordinador y todos los integrantes del comité coordinador. La otra pregunta ya es un poquito más de, pues ya más de habilidades blandas. Justo digo, veo que tienes una experiencia grande en sector social y en iniciativa privada, sobre todo en consultoría. Me gustaría saber, a la hora de la generación de presupuestos, ¿qué experiencia has tenido al respecto? Sobre todo en caso de ser seleccionado secretario técnico, pues te estarías enfrentando a una problemática de definir presupuesto contrarreloj, ¿no? Porque el mismo se tiene que definir más tardar fechas fatales, octubre de este año, que obviamente ayudará a seguir con la continuidad de proyectos que tenemos dentro del sistema estatal anticorrupción. Y me gustaría ahí ponerle justo la cereza en el pastel, que ya la comentó en su momento Iván, ver también cómo vamos a atar, porque al final el sistema estatal anticorrupción es como un metaorganismo, ¿no? O sea, aquí se definen proyectos, pero que van a definir presupuestos que cascadean en toda la administración, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir también que a la vez en la que se va aprobando eso, vamos a tener, por lo menos para este primer corto plazo, entendiendo corto plazo año 2022, primeros proyectos a corto plazo para implementación? Y eso pues significaría proyectos que tuvieran dinero, ¿no? Y eso obviamente significaría, por eso las habilidades blandas, porque también se requiere negociación con las distintas entidades que quisieran pilotear estos cortos plazos, ¿no? Sí, bueno, no sé cómo dividir la pregunta, René, en el sentido de la gestión de recursos para dar suficiencia a sus proyectos en el corto plazo. No sé si también haga referencia a lo que serían las habilidades de cabildeo con cada una de las entidades donde vamos a instrumentar los proyectos a los que estás haciendo referencia. Si quieres la puedes contestar en esos dos términos, estaría perfecto. Bien, pues sí es importante, digo, a mí me ha tocado participar en proyectos donde de alguna manera se tiene que tocar la puerta
de diferentes sectores. Voy a hacer referencia al proyecto de desarrollo sustentable y de gestión de responsabilidad social de la industria minera, en donde había recursos del orden federal, había un recurso también estatal y un recurso de la compañía minera en donde estaba llevando a cabo su proyecto. Había que involucrarse ahí con las comunidades en donde estaba sentado el proyecto, lo que era bastante complejo, porque en ese entonces la ley minera cambió y permitió la participación de la inversión extranjera en la industria minera a través de subsidiarias mexicanas. Entonces el tema era muy complejo porque se concesionaba la explotación del subsuelo a una entidad extranjera a través de una subsidiaria mexicana y el Estado mexicano le otorgaba los derechos de explotación al ejido en la parte superficial, ¿no? Entonces, si tenías que entrar al subsuelo por la parte de arriba, pues tenías que conciliar las dos comunidades, cosa que no era nada sencillo. Ahí lo que mandaba era finalmente de ese vínculo con la comunidad, las prioridades y las necesidades que había que atender de esas personas, era lo que configuraba finalmente el proyecto y la cuantificación del mismo para poder ver si estaba en el orden de los presupuestos que tenían las compañías mineras y sobre todo el que destinaba tanto el gobierno del estado como la federación. En ese sentido, sí era importante pues tocar la puerta de donde venía el dinero y hacerles ver el tiempo que iba a llevar. Primero establecer el vínculo y luego llegar a definir blanco y negro los requerimientos de esas comunidades. Aquí el espíritu del proyecto era el aprovechar el motor tecnológico y económico que constituía la industria minera para desarrollar las condiciones de cada una de esas comunidades. Y sobre todo, que no se apartaran de los activos sociales que tenía esa comunidad, porque todo el mundo pretendía integrarse al esquema laboral de la industria minera sin estar capacitados para ello. La idea era basarse en los activos que históricamente cada una de esas comunidades manejaba para poder apoyar con dinero concretamente. ¿Por qué hago este símil aquí? Porque debo entender que las propuestas de la política estatal anticorrupción es con lo que se las ven todos los días, en todos los niveles de la estructura de gobierno, los funcionarios a cargo. Y en ese sentido, el poder de preparar tanto las actividades como la información en las que se sustentan estas actividades y poder estar en condiciones de rendir cuentas más allá de lo que requiere la ley de transparencia, pues no alcanzo a ver de qué otra manera se puede precisar los requerimientos económicos para instrumentarlo, ¿no? Habría que entrar en una vinculación con cada una de las áreas en donde van a instrumentarse las actividades de la política estatal anticorrupción. Gracias. Carmen, tenías la mano levantada hace tiempo. Te paso la palabra, perdón. Sí, gracias. Con relación, Fernando, bueno, ya saben, queremos saber alguna experiencia que hayas tenido con cuerpos colegiados en tu área, en tu desempeño profesional, y que nos puedas hablar o platicar también sobre algunos ejemplos de conflictos que se hayan llevado en estos cuerpos colegiados, cómo fue tu participación ahí, cómo se solucionaron en todo caso o no, o qué estrategias se implementaron precisamente para llegar a acuerdos comunes. Bien, empezaría yo acaso con el órgano de gobierno de la Cámara de la Industria de la Construcción, donde fui director y donde este órgano de gobierno, al igual que muchos, si no es que la mayoría de todos los órganos de gobierno del sector privado, tienen o tenían en ese momento un periodo muy corto en donde apenas llegaban a conocer qué hacer, cómo hacerlo, qué habían hecho anteriormente y llegar a aplicar los presupuestos o las determinaciones que los socios al organismo camaril estaban solicitando. La propuesta que hicimos fue constituir el Consejo Consultivo, que se integraba con los expresidentes de los periodos anteriores, y de esa manera, pues, dar seguimiento a los requerimientos institucionales.
no tanto caer en la pertinencia del director que tenían en cada momento. En el caso particular de la Cámara, estuvieron en manos de una persona que duró toda la vida como director de la Cámara y que cuando lamentablemente se nos adelantó, pues ahí se nos adelantaron todo el quehacer de la Cámara, todos los procesos. Si a eso le agregamos que la ley pública en ese momento exigía el registro de Cámara como requisito necesario para participar en la obra pública, pues teníamos una dependencia de la voluntad de los prestadores de servicio, de los empleados, para los integrantes de la Cámara. Entonces, sí era muy necesario institucionalizar todo el proceso y en ese sentido se tocaban los conflictos laborales del personal que estaba a cargo de Cámara, la cultura laboral que venían desempeñando hasta ese momento de toda la vida, por cambiarle a una cultura de servicio, en donde el registro era optativo y en donde la participación de los integrantes de Cámara pues era sujeto a los resultados que veían de inmediato en su tesorería. En la Fundación del Empresariado Chihuahuense, pues creo que mencioné en un principio ahí la experiencia, cómo me llega, en qué condiciones me toca empezar a participar y me toca desarrollar el consejo, el órgano de gobierno al límite de sus participantes, institucionalizar la planeación estratégica e institucionalizar el proceso de recepción de solicitudes, de la valoración de proyectos y de la canalización de recursos y la evaluación posterior de los resultados de cada una de esas iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil. Me toca también atender al comité de adquisiciones en el Instituto Estatal Electoral, en el área de adquisiciones. En el primer año que estuve ahí, todo lo que tenía que ver con las licitaciones públicas en materia de documentación y de elementos que integraban las asambleas municipales electorales. Habría que comprar computadoras, equipos, vehículos, solicitarlos al gobierno del estado, también ver por todo el procesamiento informático, los requerimientos de energía durante la jornada laboral. En fin, ahí es donde me tocó coordinar las convocatorias públicas y el órgano colegiado lo integraban funcionarios de diferentes partes del instituto con una asesoría legal externa. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Pues los cuerpos colegiados más directos que me tocó con cada una de las comunidades en donde se llevaban a cabo los proyectos mineros, pues eran empíricos. Carmen, ahí había que llegar a la comunidad, tocar la puerta de los líderes de la comunidad. En el caso de la minera Dolores, que duró más de 10 años parado el proyecto por intereses políticos, pues de los 5 líderes sociales con los que me tocó trabajar, lamentablemente cuando yo salí del proyecto, a los 5 les quitaron la vida en hechos violentos. Pero ahí era llegar a cada una de las casas, hicimos una encuesta que contestaban los habitantes desde los 7 años de edad hasta que le permitía la conciencia, y ahí establecer una mesa de diálogo con los integrantes, tanto de la comunidad como en el ejido. Pues era complicado, sobre todo por los aspectos culturales de esas comunidades. ¿No? En el caso de Dolores parece que estábamos filmando una película, se los puedo prometer. Ahí en Dolores se gestó el movimiento guerrillero del 65. Ahí en Dolores había que cambiar a todo el pueblo de su ubicación, hacer un movimiento del todo el resentimiento humano, y había una presencia de las actividades del narcotráfico bastante compleja. Entonces, llevar a cabo decisiones donde participa la Asamblea de Ejido, donde participa los señores a través de las señoras que realmente son los líderes de esa comunidad, pues creo que era el cuerpo colegiado más complejo que me tocó llegar a instalar y a formalizar y a darle seguimiento a la agenda de cada una de esas comunidades. Gracias. No sé si acabaste la pregunta, Carmen. Sí, nada más otra. No, si no hay problema, Edgar. Gracias. Adelante, concluye, Carmen, claro. Pequeña nada más. Otro tema, porque aquí me falta nada más completar un poquito tu experiencia o conocimiento sobre contabilidad gubernamental, Fernando. Esto en cuanto a, para complementar el área de evaluación en cuanto a experiencia y conocimiento, ¿no? De
también de tus presupuestos. Ya nos hablaste que sí has participado en presupuestos, pero ¿qué experiencia o conocimientos tienes sobre la llamada nueva contabilidad gubernamental, que ya no es tan nueva, ¿no? Bueno, sí es limitado ahí, Carmen. Mi participación al respecto es exclusivamente desde el ámbito de la conformación del presupuesto basado en resultados y la alineación de los POAs al presupuesto en el área administrativa de gobierno del Estado. Me conocí de la experiencia, conocí del vínculo, inclusive del manejo del portal de la Secretaría, en este caso de la Secretaría de Salud. Me tocó estar navegando ahí con los rechazos al procesamiento del POA por una circunstancia que nomás lo toco por encimita, la falta de apoyo que se me dio en ese momento en donde yo tuve que incorporar un equipo de cómputo muy limitado a la plataforma mediante la cual se procesaba el POA. No voy a profundizar más en el tema, pero ese es el conocimiento que yo puedo tener en contabilidad gubernamental. En cuanto a la homologación de los sistemas contables, me tocó participar en el inicio de la aproximación del área contable para la homologación de cuentas del Instituto Estatal Electoral. Ahí están como un órgano descentralizado, con un órgano independiente, pues se aspiraba a homologar los criterios contables del instituto y poder participar en el presupuesto basado en resultados también. Edgar, adelante. Gracias, René. Bueno, atendiendo a que el proyecto que nos presenta René es de aproximación, voy a hacer una pregunta más simple, más sencilla, sin meterme en cuestiones de la política estatal. Sabemos que, por experiencia, que en los comités coordinadores es muy difícil llegar a buenos acuerdos, a buenos consensos. Cada autoridad tiene su autonomía y sus facultades. Entonces, creo que ha sido un patrón común entre todos los CPCs al llegar como presidente de CPC a órgano de gobierno. La pregunta iría en cuáles serían tu dinámica, cuáles serían las acciones o cuál sería tu propuesta, tu dinámica de trabajo para poder llegar a buenos acuerdos y poder tomar buenas decisiones desde el órgano de gobierno. ¿Es cuánto? Bueno, pues debo entender que la dificultad para ir en una contracultura en el aspecto de recibir las recomendaciones, producto del trabajo del comité coordinador a las diferentes áreas del gobierno, debe conllevar el aspecto de la relación humana, debe conllevar el aspecto del encargado o de los encargados de cada una de las áreas en donde se van a instrumentar estas recomendaciones. Yo creo que aquí la habilidad de vinculación intersectorial interinstitucional es importante, y yo creo que a través de la coordinadora de vinculación interinstitucional y también con las diferentes entidades de la sociedad civil, yo creo que es importante que se dé en términos del trabajo que ellos han venido haciendo y de que las propuestas que emanen del comité coordinador, pues en torno a los beneficios, de qué manera contribuyen a resolver los diferentes problemas que podemos encontrar en cada una de las áreas. Yo creo que la propuesta tendría que ser en términos de una comunicación institucional, desde luego, y sobre todo enfocada a los beneficios que las recomendaciones del comité le significan a cada una de las áreas donde se van a instalar estas recomendaciones. Ok, bueno, continuando un poquito, nada más para concluir, René, si me lo permites. Bueno, usted ya debe de saber cuáles son las autoridades que conforman el comité coordinador. De esas autoridades, ¿cuáles considera usted, sin demeritar la importancia de todas, pero cuáles considera usted que son con las que tiene que trabajar más de la mano? Que en específico yo he detectado dos aquí en el estado de Morelos. ¿Usted cuáles cree que serían esas autoridades que son clave? Bueno, pues aquí yo creo que sería clave la Auditoría Superior del Estado.
la Secretaría de la Función Pública y desde luego quienes integran el Comité de Participación Ciudadana. En el limitado conocimiento que tengo al respecto, yo creo, aunque cada uno de los integrantes pues, tiene que ser considerado con igual importancia, ¿no? Yo creo que cada uno de ellos tiene que ser considerado con igual importancia, ¿no? Sí, claro, claro. Todas tienen su importancia. Ya nada más para concluir el punto y para abonar un poquito al tema, pues creo que es importante no perder de vista lo que es justicia administrativa, que creo que es igual allá, Tribunal de Justicia Administrativa, Claro. y la Agencia Especializada en Combate a la Corrupción, porque ahí básicamente se parten los hechos de corrupción y las faltas administrativas graves. Es donde queremos que lleguen esos asuntos, ¿no? Y sobre todo el aspecto de la transparencia del manejo de los recursos. Por también, supuesto. ¿sí? Y yo veo, si me lo permiten rápidamente, yo veo una historia similar en lo que ha sido el ascenso de las instituciones y procedimientos electorales. Desde que se concibe una política de Estado con la visión de desincorporar el manejo de los procesos electorales allá por los años 70, en la persona del licenciado Reyes Heroles. Y después de cada uno de los ejercicios, las reformas que vinieron permitiendo que la organización, la definición de la organización y la conducción y el manejo de los procesos electorales saliera del seno de la Secretaría de Gobernación y se pusiera en manos de la ciudadanía el momento del sufragio universal. Yo veo un símil muy parecido en la historia que está siguiendo todos los esfuerzos por combatir la corrupción. ¿Por qué razón? Porque si bien se ha venido generalizando que la visión de corrupción corresponde a los entes públicos, se nos olvida que la corrupción inicia con quienes definimos esos entes públicos. Los estados se conforman por las decisiones del capital social de quienes integramos la sociedad. Entonces es un trabajo complejo el desincorporar, darle personalidad, autonomía a todos los entes que participan en el sistema anticorrupción, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y local. Entonces, en el proceso que se siga para que la participación ciudadana no nada más sea de consulta, no nada más sea de petición, sino que llegue a profundidad, a coparticipación, a coproducción, pues es un camino largo que recorrer, es un camino complejo, más que difícil de entender, es un camino complejo al que ir abonando en el momento en que le tocaría a uno poder participar. Gracias, Gracias, López. Gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Fernando. Yo tengo una última duda, ya nomás para terminar mi batería de preguntas. La conformación justo de un sistema anticorrupción como este es bastante sui generis y complejo, y creo que una de las problemáticas que todavía no se termina de resolver bien es que ahora se crea un comité coordinador que tiene un doble mandato, ¿no? O sea, cada una de estas 6 cabezas que no son el Comité de Participación Ciudadana, porque creo que tenemos la ventaja de que todos los compañeros que estamos aquí, pues tenemos una sola función, ¿no? Es coadyuvar a este sistema. Esa es nuestra función única. Sin embargo, nuestros pares en el comité coordinador tienen un doble mandato, cada uno de ellos, ¿no? O sea, ya lo empezaron a esbozar Edgar y Fernando. El Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura, pues se dedican a resolver, ¿no? A resolver en sus respectivas materias, la Auditoría Superior a fiscalizar, y así cada uno de estos entes. Pero ahora tienen un doble mandato. ¿A qué me refiero? Porque aparte tienen que generar la política pública en la materia, y que no solamente se circunscribe a su área de especialidad, ¿no? O sea, ahora se le pide a la Fiscalía Anticorrupción que no solamente evalúe políticas de persecución del delito, sino que vea todo el bosque completo, ¿no? Y aquí es donde empieza un poco las complejidades. Yo creo que más que muchas veces falta de voluntad política,
lo que nos atraviesa es este doble mandato que todavía no se termina de terminar de aterrizar con nuestros pares, que vuelve compleja el avance en algunos de los insumos que son del día a día de una secretaría ejecutiva, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos, básicamente. Uno de los insumos que se generan anualmente sí o sí son recomendaciones no vinculantes, en la que muchas de esas recomendaciones no vinculantes van a terminar afectando no solamente a personas fuera de este comité coordinador, sino a integrantes de este mismo comité coordinador. Y ahí es donde hemos notado, no sé, nuestros compañeros si han vivido experiencias similares, pero cuando se hace una recomendación a un integrante de un mismo comité coordinador, hay rispidez. Hay rispidez, no se toma tan fácil cuando la recomendación es interna, ¿no? Y el otro tema que hemos visto es la subida de exhortos. La subida de exhortos tiene un camino bastante también sui generis, porque se sube desde el Comité de Participación Ciudadana y se apoya junto con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva para entrar en una especie de cabildeo para que este exhorto sea aprobado por el Comité Coordinador. Hasta donde yo tengo mapeado, no hemos logrado todavía a nivel nacional, en los sistemas locales o en el sistema nacional, un exhorto que tenga pues aprobación por el Comité Coordinador, ¿no? Y eso es, creo que, una de las problemáticas que tenemos en comunicación interinstitucional adentro del mismo sistema, ¿no? Fernando, con tu experiencia, que creo que es vasta en órganos colegiados, ¿qué propondrías justo para empezar a generar mecanismos para desatorar este tipo de problemáticas que tenemos y para que se entienda este doble mandato que tienen nuestros pares, ¿no? En este comité coordinador, por ejemplo? Pues creo que la aproximación metodológica que estoy sugiriendo, René, nos permite profundizar. Cuando yo me refiero a un análisis integral del sistema, me refiero a las entidades que participan, a su estructura, tanto organizativa como legal. Y en ese aspecto también, en el análisis, el sistema social, es decir, las personas que llevan a cabo esas funciones. Mencionaba yo el símil que yo veo en el ascenso de las instituciones y procesos electorales. La asignatura pendiente es la participación ciudadana, ¿sí? Y creo que hay un abismo en tantos años no quiero utilizar calificativos que a lo mejor no estoy en posición de utilizar en cuanto al quehacer de quienes integran los elementos del gobierno, pero la gobernanza, por medio del tema de la gobernanza, para poder subsanar ese abismo entre la participación, que va desde la mera comunicación a la participación ciudadana, a la deliberación, a la delegación, a la coproducción, en lo que toca a políticas y la manera en que estas se llevan a cabo en el ámbito de cada uno de los integrantes del gobierno. Repito, la aproximación, en términos generales, la aproximación metodológica que yo sugiero se llama sistemas de actividad humana. Y esos sistemas de actividad humana tienen que ver con la definición tanto de la actividad, de su orden jurídico para no estar operando en el vacío, como del sistema social que tiene que realizar esas actividades. En medida en que seamos capaces de definir ese sistema de actividades que es finito, es perfectamente finito, es complejo, muy complejo, pero es finito. Y quien lleva a cabo o quien tiene esa responsabilidad, creo que podemos encontrar un puente de comunicación en donde podamos transmitir los beneficios a quien recibe esos exhortos y a quien recibe esas recomendaciones en su quehacer día a día. Es bastante complejo para mí en este momento poder decir, le voy a recomendar a, no sé, a la Secretaría de Desarrollo Urbano en cuanto a los problemas que tienen que ver en el punto de contacto con el otorgamiento de permisos. El hecho de que se lo tomen, de que es extremadamente complejo lo que le requiere el gobierno a una persona que finalmente abandona el proceso por encontrarlo difícil de satisfacer, de dar respuesta. Mejor me voy a la informalidad y permanezco alejado. Entonces, en ese aspecto, decirle a quien es el responsable, oye, tu proceso es extremadamente complejo, obedece, está fuera del alcance del ciudadano, ponte más en sus zapatos, vincúlate en sus zapatos.
creo que en medida en que seamos capaces de transmitirle los beneficios que esto representa para su área de resultados, podemos encontrar una vía para dar continuidad tanto a esos exhortos como a las recomendaciones que emite el comité coordinador. Gracias. No sé si algún compañero, Carmen, y no sé si alguien más tenga, porque ya tenemos poco tiempo, entonces creo que alcanzarían 2 participaciones más. Sí. Carmen, y cerramos con Iván entonces. Fernando, ¿sí revisaste el estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva? Sí. Ok. Dentro de las acciones que vienen específicas ahí, es dentro del trabajo del secretario técnico coordinar todas las acciones Sí. del comité coordinador. Así Entonces, es. nos gustaría escuchar acciones muy concretas sobre cuáles son esas estrategias, o bueno, ya nos platicaste aquí que aplicarías esta metodología, ¿cómo le llamaste? Para coordinar, o sea, el sistema de actividades, ¿no? Como metodología, para analizar cómo está la situación. Sí. Pero sí nos gustaría saber, a ver, dentro de tus habilidades como administrador, como coordinador de organismos que muchas veces no se limitan a cuáles son sus funciones legales, sino que además tienen muchísima carga política. Sí. Y muchísimo miedo también, dentro de esta misma carga política, miedo a decir que están haciendo algo mal o que hay áreas de oportunidad dentro de sus áreas porque son como quemes políticos a fin de cuentas. Entonces, no solamente se va a tener que limitar a toda esta parte de un sistema de actividades, que es una parte muy importante. ¿Cuáles son tus habilidades que tú tienes, que tú consideras que son tus fuertes? Para ayudar a que se cumplan los diferentes objetivos que establece tanto el comité coordinador y cómo alinearlos o, digamos, encajarlos con los objetivos que tiene también el CPC. Pues bien, yo ahí entré en conocimiento de las agendas, tanto del Comité de Participación Ciudadana como del Comité Coordinador. Es decir, las agendas que componen el quehacer desde que fueron nombrados hasta este momento y poder conocer el estado actual que guarda esa agenda, cada uno de los asuntos que se están llevando a cabo para pues contribuir a darles el seguimiento adecuado, ¿sí? Y asegurarme, yo por ejemplo, cuando entraba a algún lugar a coordinar un cuerpo colegiado, del conocimiento de sus agendas, yo tenía una relación puntual de los asuntos que integraban esa agenda y el seguimiento que se le estaba dando, quienes estábamos involucrados en trabajar, en darle suficiencia a cada uno de esos asuntos y asegurarnos que el trabajo de todos los días estuviera encaminado a ir dando respuesta a cada uno de esos asuntos que tiene tanto, en este caso, el Comité de Participación Ciudadana como el Comité Coordinador. Gracias. Una disculpa ahí con el compañero Iván, pero se nos acaba de acabar el tiempo. Nos quedan 30 segundos, me parece, ya para acabar con esta sesión de entrevistas. Y pues no queda más que pues, agradecer a Iván y a Edgar por habernos acompañado con esta batería de preguntas, y agradecerte a ti, Fernando, por participar, y felicitarte por llegar hasta esta etapa. Ahora, para comentarte las siguientes etapas, vamos a estar en el proceso de evaluación de esta entrevista, y el día de mañana, en algún momento del día, estaríamos definiendo ya la terna, y yo creo a partir de la tarde de hoy ya las entrevistas estarían subidas en la página de la convocatoria para que cualquier persona pueda consultarlas, y estaríamos informándote del resultado del proceso pues a partir del día de mañana también. Y pues te agradecemos por el proceso. Sí, adelante, Fernando. Pues no, yo agradecerles a ustedes la disposición, el tiempo y la paciencia para escuchar.
dentro de mi trayectoria y dentro del conocimiento limitado que yo tengo en un área tan especializada, pero sobre todo tan importante en el quehacer de todos los días de quienes integramos esta comunidad, de quienes integramos este estado y este país. Les agradezco por su labor a cada uno, pero sobre todo por la paciencia de escucharme. Muy amables. Muchas gracias. Al contrario, Fernando, un gusto conocerlo y que esté muy bien. A la Tenga orden. buen día. Gracias. Gracias, René, Carmen, mucho gusto, Fernando, amigo Iván. El gusto es mío, señor López. Un gusto haber estado con ustedes esta ocasión. Gracias. Igualmente yo agradecerle al CEP Chihuahua por la invitación y Fernando por mucho éxito. Gracias, Iván Eduardo. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, compañeros, y pues con esto concluimos la sesión de evaluación de entrevista. Gracias, René.